En 1915, una extraña enfermedad que acabaría matando a cientos de miles de personas se extendió desde Europa hacia otras regiones del mundo. Los enfermos comenzaban con síntomas como fiebre, dolores de cabeza, diplopía, fatiga, lentitud en sus reflejos y movimientos y sobre todo letargo, es decir, sueño patológico. Al cabo, permanecían rígidos y sin respuesta a los estímulos sensoriales. El primero en describir esta terrible enfermedad y en indagar acerca de sus posibles causas fue un psiquiatra y neurólogo vienés de origen griego. Su nombre era Constantin von Economo. Von Economo encontró que los enfermos padecían una inflamación del cerebro y describió su patología y su histología, llamando a la enfermedad encefalitis letárgica. No se sabe bien por qué este mal contagió a millones de personas en todo el mundo en las primeras décadas del siglo XX. Quizá haya sido causada por un virus, como otras encefalitis, o por una bacteria que provocaba una respuesta inmune desproporcionada. En cualquier caso, el nombre de von Economo es más conocido en nuestros días no por esta enfermedad espantosa, sino por unas peculiares y simpáticas neuronas que llevan su nombre. Neuronas de von Economo. Hasta entonces, la idea que teníamos de la diferencia entre el cerebro de un mosquito y el de un ser humano era básicamente cuantitativa. Mientras que el mosquito tiene unas 250,000 neuronas, el ser humano tiene aproximadamente 90,000 millones de neuronas. No somos el animal con más neuronas. El elefante africano posee 3 veces más que nosotros, pero casi todas ellas las concentra en el cerebelo, mientras que los humanos tenemos 3 veces más neuronas que ellos en el córtex. En cualquier caso, como digo, no parecía haber mucha diferencia entre las neuronas del mosquito y las nuestras. Pero en 1929, von Economo descubrió un tipo especial de neuronas que solo parecían existir en el cerebro humano. De ahí que lleven su nombre, aunque también suele llamárseles neuronas en uso con H, por su semejanza con los instrumentos usados para hilar. Una de sus singularidades es la de solo tener una dendrita, mientras que las otras neuronas tienden a terminar en muchas de ellas. Son muy largas y solo se encuentran en ciertas zonas del córtex cerebral, como la ínsula. Por eso sabemos que cumplen funciones esenciales de nuestra inteligencia social y que están implicadas en la empatía, la toma de decisiones y la conciencia. En años recientes se ha descubierto que no son una exclusiva humana, ya que también se encuentran en los cerebros de otros primates y en los de otros 2 linajes evolutivos lejanos al nuestro, el de los cetáceos y el de los proboscidios. Las poseen homínidos como los chimpancés y los bonobos, al igual que las ballenas, los delfines y los elefantes. Todos seres muy sociales. La evolución nos ha dotado de estas neuronas para auxiliarnos en las complejidades de la vida social. Necesitamos no solo cooperar en grupos y formar alianzas, sino también comprender qué lugar ocupamos dentro del grupo y llevar la cuenta de sus constantes transformaciones. Los mamíferos más inteligentes son los más sociables. O dicho de otro modo, los mamíferos más sociables son también los más inteligentes. Y esta asociación entre inteligencia y sociabilidad me parece muy sugerente. ¿Por qué la evolución produjo por separado, en especies tan distantes en el árbol de la vida, las mismas neuronas de von Economo? Esta debe ser una pregunta muy interesante para los neurocientíficos, a cuya respuesta ni siquiera vamos a asomarnos. Lo que ahora nos importa es que este tipo de neuronas juega un papel esencial en nuestra inteligencia. En el caso humano,
habría que añadir que no solo somos seres sociales, sino también seres culturales. Usamos y desarrollamos símbolos, lenguajes, mitos, tecnologías, ciencia, artes, etcétera, etcétera. La cultura es un producto de nuestros cerebros y al mismo tiempo su máximo potenciador. Modificamos la cultura y la cultura nos modifica. Es una feliz coincidencia que el apellido de Boneconomo nos recuerde desde luego la palabra economía, con la que comparte las mismas antiguas raíces griegas. Oikos, que significa casa, considerada no solo como una construcción, sino también como los muebles y enseres que están dentro de ella, y nomos, que significa norma, ley, costumbre o distribución. La oikonomía, nuestra economía, era antiguamente la administración de la casa. En nuestro tiempo, desde luego, la economía es una disciplina que se ocupa de cosas más extensas que una sola vivienda. Sin embargo, su etimología sigue siendo una buena aproximación a lo que debe hacer: administrar la casa. Esa casa puede ser un municipio, una ciudad, un estado, un país o todo el planeta. Lo importante es que mucho de lo que es válido para una casa sigue siendo válido en escalas mayores. Quien administra la casa debe procurar que todos dentro de ella tengan sustento, que sus recursos se empleen donde son más necesarios, que sus gastos no excedan a sus ingresos, que estos sean constantes y sostenibles y un largo etcétera. Todas estas máximas también caracterizan a las mejores economías. No sé si pueda decirse que las neuronas de Boneconomo nos ayuden a pensar como economistas, pero a fin de cuentas, los seres humanos tenemos que administrar nuestra casa y en ese sentido debemos aprender a pensar como economistas. Claro que existen de economistas a economistas y muchos de ellos han descuidado su casa con consecuencias lamentables. En algunos casos sus recetas han sido benéficas, pero en otros han sido claramente catastróficas. En América Latina tenemos países y regiones que han crecido a altas tasas durante decenas de años, mejorando el bienestar de muchísimas personas, y países y regiones que se han estancado o que se han empobrecido dramáticamente. Entonces, ¿qué significa pensar como economista? Para decirlo en forma general y positiva, significa pensar en las consecuencias de lo que hacemos, no solo para nosotros mismos y para los grupos de los que formamos parte, sino para todos. Y no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Así lo expuso Henry Hazlitt en uno de los textos clásicos de introducción a esta disciplina, Economía en una lección. La lección básica de la economía consiste en considerar no solamente los efectos inmediatos de cualquier medida que se tome, sino también sus repercusiones a largo plazo. Y en investigar las consecuencias de esa medida, no solo para un grupo, sino para todos los grupos. Hazlitt añade que la mayoría de los errores que cometen los economistas nacen de ignorar esta sencilla y básica lección. La pertinencia de la misma no se limita al ámbito económico. Cuando tomamos cualquier decisión importante, en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, haremos bien en pensar en las consecuencias que podría tener lo que hacemos, tanto en el corto plazo como en el largo. Y no solo respecto a nosotros mismos y respecto a las personas que nos son más cercanas, sino con respecto a todos los demás. A finales de los años 60, Oliver Sacks, de quien tantas veces hemos hablado en estos programas, trató a varios enfermos de encefalitis letárgica que tenían décadas de estar recluidos en un hospital de Nueva York. Sacks decidió administrar a sus pacientes una droga llamada L-Dopa.
que es un aminoácido precursor de la dopamina y otros neurotransmisores y que se usa todavía hoy para tratar el Parkinson y otras enfermedades. Los pacientes mostraron una mejoría muy notable. Sin embargo, al despertar de su letargo, se encontraron en una situación muy desconcertante. Eran como involuntarios viajeros en el tiempo que se hubieran ausentado durante años de la Tierra. Ahora tenían la oportunidad preciosa de volver a vivir y al mismo tiempo tenían que enfrentarse al hecho de que la vida y sus familiares habían cambiado muchísimo en esas décadas. Al cabo, muchos pacientes empezaron a sufrir de síntomas semejantes a los del Parkinson y algunos tuvieron fines trágicos. Oliver Sacks no pudo saber qué consecuencias tendría su tratamiento porque no existía ninguna experiencia previa. Algunas veces, es cierto, no podemos saber qué consecuencias tendrán en el largo plazo las medidas que tomamos, pero muchas veces sí podemos saberlo. Y para eso nos sirven la historia y la mejor ciencia social. Errar a ciegas, cuando podemos aprender de la experiencia y aprovecharla, es inexcusable. Hoy estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro, un espacio maravilloso para la lectura y la conversación. Soy Pablo Ullosa. Usted tiene la palabra.